¿Alguna vez has pensado que ya es demasiado tarde para cambiar tu vida? ¿Que la edad te impide soñar en grande, arriesgarte o empezar desde cero? Tal vez sientas que las oportunidades se acabaron, que las fuerzas ya no son las mismas, o que el tiempo simplemente se te ha pasado de largo. Pero quiero contarte algo que te hará replantear todas esas ideas. Hubo un hombre que a sus 62 años, sin dinero y con más fracasos que logros a sus espaldas, decidió apostar de nuevo por su sueño. No solo se atrevió a intentarlo, sino que con su emprendimiento logró convertirse en una de las figuras más icónicas del mundo de los negocios. Este hombre, al que muchos conocen como el Coronel Sanders, fundó el legendario Kentucky Fried Chicken, o KFC, una de las cadenas de comida más famosas y millonarias del planeta. Lo impresionante no es solo la marca que construyó, sino el contexto en que lo hizo. Imagínate, un anciano con una receta de pollo, su auto destartalado y nada más que fe en su proyecto, recorriendo restaurante tras restaurante para convencer a dueños que apenas le prestaban atención. Más de 1000 veces escuchó un no antes de lograr su primera oportunidad. Y aún así, no se rindió. En un mundo que nos vende la idea de la juventud como la única etapa para triunfar, la historia de Sanders demuestra que la edad puede ser precisamente el factor de mayor ventaja. A los 62 años, él había acumulado la experiencia, la resistencia y la humildad necesarias para hacer realidad un negocio que transformó su vida y la de millones de personas. Hoy te voy a contar en detalle la vida de este hombre. No solo para que conozcas al fundador de KFC, sino para que entiendas cómo su trayectoria puede servirte a ti, sin importar si tienes 30, 40, 50 o 60 años. Este relato te hará reflexionar sobre el valor de persistir, sobre la importancia de adaptarse y sobre todo, sobre el poder de volver a empezar cuando muchos te dan por acabado. Si alguna vez has sentido que es demasiado tarde, que ya no puedes luchar por tus metas, te invito a quedarte hasta el final de este vídeo. Porque la historia del Coronel Sanders no es solo la historia de un millonario, es la historia de la reinvención, de la lucha contra la adversidad, y de la convicción de que siempre existe una segunda oportunidad para quienes se atreven a buscarla. Prepárate para conocer cada etapa de su vida, desde su infancia dura y marcada por la pobreza, hasta los fracasos que casi lo derrotan, y finalmente su increíble éxito global con la receta de pollo más famosa del mundo. Estoy seguro de que cuando termines de escuchar su recorrido, entenderás que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que tú también puedes escribir una nueva historia, sin importar en qué momento de tu vida te encuentres. Capítulo 1. Infancia y orígenes familiares. Arlan David Sanders nació el 9 de septiembre de 1890 en una pequeña granja del condado de Henry, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Su familia era humilde, trabajadora, y dependía de un entorno rural donde la supervivencia estaba marcada por el esfuerzo físico y las tareas diarias en el campo. Desde pequeño, Arland entendió que la vida no sería fácil ni generosa con él. Su padre, Wilber David Sanders, era un hombre de carácter tranquilo y trabajador, dedicado a mantener a su esposa y a sus hijos con las limitadas oportunidades que ofrecía el campo. Su madre, Margaret Ann, era una mujer fuerte y decidida, encargada de criar a sus hijos y sacar adelante el hogar con recursos muy escasos. La familia no tenía lujos, apenas podían cubrir las necesidades básicas, y cada miembro debía aportar su esfuerzo para sobrevivir. Cuando Arland tenía apenas 6 años, ocurrió un suceso que marcó profundamente su vida. Su padre falleció de forma repentina. Aquella pérdida fue un golpe devastador. La ausencia del padre significó no solo la desaparición del jefe del hogar, sino también la desaparición de la seguridad económica. Margaret, su madre, se vio obligada a buscar trabajo fuera de casa para poder alimentar a sus hijos. Esto dejó a Arland, siendo un niño, a cargo de cuidar a sus 2 hermanos menores y de asumir responsabilidades que no correspondían a su corta edad. En aquel ambiente de escasez y dolor, Arland empezó a aprender a cocinar. Su madre le enseñó las recetas básicas, no por entretenimiento, sino porque era necesario que alguien alimentara a los más pequeños mientras ella trabajaba. Aquellas primeras experiencias junto a los fogones marcarían sin saberlo el origen de lo que, décadas más tarde, se convertiría en un imperio gastronómico mundial. Además de cocinar, Arland debía encargarse de la limpieza, del cuidado de la casa y de mantener bajo control a sus hermanos, que apenas entendían lo que ocurría. Con solo 6 años, Arland tuvo que madurar a la fuerza.
Aprendió a asumir tareas de adulto y a lidiar con el dolor de la pérdida mientras procuraba mantener la unidad familiar. En aquella época, la escuela ocupaba un lugar secundario en su vida. Asistía cuando podía, pero muchas veces debía faltar para quedarse al cuidado del hogar. Aún así, cada vez que tenía la oportunidad de ir a clases, demostraba ser un alumno curioso y despierto, aunque nunca llegó a destacar académicamente de manera formal. La realidad para Harland era clara: debía sobrevivir, y para hacerlo tenía que trabajar, aprender a organizar un hogar, y descubrir habilidades prácticas que le permitieran enfrentar la dureza de su entorno. Su carácter empezó a formarse con rasgos que lo acompañarían toda la vida: la responsabilidad, la disciplina y una enorme capacidad de adaptación. Cada día era una lección de esfuerzo, cada jornada una oportunidad de resistir un poco más. El pequeño Harland entendió muy pronto que nadie vendría a rescatarlo, que la vida podía ser dura e injusta, pero que estaba en sus manos proteger a su familia. Y aunque aún era solo un niño, ya se gestaba en él la determinación que más tarde lo haría levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. A medida que pasaron los años, Harland Sanders siguió asumiendo responsabilidades de adulto, aunque todavía era apenas un niño. Su madre, Margaret, trabajaba fuera todo el día y regresaba exhausta, dejando sobre los hombros de Harland la carga de sostener el pequeño hogar. Esta situación no solo lo forzó a crecer antes de tiempo, sino que también forjó en él un temple de hierro, una capacidad de soportar las adversidades sin rendirse que resultaría vital en su vida futura. Pese a las dificultades, Harland encontró en la cocina un espacio donde podía expresarse y sentirse útil. No se trataba de platos refinados ni de técnicas complicadas, eran comidas sencillas, pero preparadas con esmero y dedicación. Esa responsabilidad de alimentar a su familia le despertó el interés por hacer las cosas bien, buscando siempre el mejor sabor posible con los ingredientes que tenían a la mano. Sin saberlo, estaba desarrollando la pasión que décadas después le daría fama internacional. La relación con su madre no fue fácil. Margaret era una mujer exigente, dura y, a veces, muy estricta, pues la presión y el miedo a no poder mantener a sus hijos la hacían severa. Harland resentía esos regaños constantes, pero con el tiempo comprendió que aquella dureza no era por maldad, sino porque la vida la había obligado a ser firme para sobrevivir. Estas experiencias marcaron profundamente la personalidad de Harland, una mezcla de disciplina estricta, resistencia ante la frustración, y un orgullo que más adelante le ayudaría a no doblegarse ante los rechazos. Cuando cumplió unos 10 años, Harland empezó a buscar pequeños trabajos para aportar algo de dinero al hogar. Se ofrecía a hacer tareas de campo, a cuidar animales, o a limpiar establos de los vecinos. Aunque el pago era mínimo, sentía el deber de ayudar a su madre y aliviar un poco sus preocupaciones. Fue en esos años cuando comprendió que el trabajo duro era parte inevitable de la vida y que solo esforzándose podría salir adelante. La escuela seguía siendo un lujo al que apenas podía asistir. Muchas veces la abandonó por completo, priorizando el cuidado de su familia y el trabajo. Esto marcó para siempre su relación con el estudio formal, generándole cierta frustración por no haber tenido una formación completa. Sin embargo, en vez de rendirse, desarrolló una mentalidad práctica.
aprendería en la vida misma, a través de la experiencia, lo que otros aprendían en los libros. Esa misma mentalidad práctica lo acompañaría por el resto de su vida. Harland entendió que la educación era valiosa, pero también descubrió que su capacidad de observar, experimentar y adaptarse a cualquier entorno era igualmente poderosa. Así, cada desafío en su infancia se convirtió en una escuela de vida. Poco a poco, el joven Harland empezó a forjar su visión de futuro. Sabía que no quería vivir en la pobreza toda la vida, que merecía algo mejor para él y para quienes dependieran de él. Aun siendo tan joven, sentía dentro de sí una chispa de ambición, un anhelo por progresar que no desapareció nunca, a pesar de los golpes y las pérdidas. Este deseo de superarse, nacido en medio de la pobreza y la adversidad, sería la base de todo lo que vendría después. Sin darse cuenta, Harland Sanders estaba sentando las primeras piedras de la mentalidad que le permitiría transformar fracasos en aprendizajes, rechazos en oportunidades, y finalmente, su receta casera en un imperio global de la gastronomía. Capítulo 2. La muerte del padre y la lucha de la madre. La vida de Harland Sanders cambió radicalmente con la muerte de su padre, un momento que marcó su infancia para siempre. La figura paterna representaba el sustento, la estabilidad y el orden en el hogar, y su ausencia dejó a toda la familia sumida en la incertidumbre. Margaret, su madre, se encontró sola con 3 hijos que alimentar y sin ningún ingreso seguro para sostenerlos. Margaret no tuvo más opción que aceptar trabajos temporales, mal pagados y agotadores, en fábricas y granjas de los alrededores. El mundo laboral en aquella época era duro para una mujer sola, especialmente en una comunidad rural donde las oportunidades para mujeres eran casi inexistentes. Sin embargo, Margaret demostró una fuerza de voluntad admirable. Trabajaba largas jornadas, sacrificando horas de descanso, para asegurar aunque fuera un poco de comida sobre la mesa. Para Harland, ver a su madre luchar de esa manera se convirtió en una lección poderosa. Comprendió que el amor se podía expresar a través del esfuerzo, que la familia debía protegerse con trabajo constante y sacrificio. Margaret, aunque estricta, era el ejemplo vivo de la perseverancia y la dignidad en tiempos de adversidad. La convivencia en el hogar no era sencilla. Las tensiones, las preocupaciones por el dinero y el cansancio diario generaban discusiones constantes. Harland, aún siendo un niño, intentaba mediar entre su madre y sus hermanos, aprendiendo a calmar los ánimos y a sostener la unión familiar. Esta experiencia le enseñó a manejar conflictos, a adaptarse a los cambios y a buscar soluciones rápidas frente a problemas difíciles, habilidades que le resultarían valiosísimas cuando años después emprendiera sus propios negocios. Sin el padre en casa, la dinámica familiar cambió por completo. Harland asumió la figura de hombre del hogar siendo apenas un niño. Cocinaba, cuidaba de sus hermanos, reparaba cosas rotas y atendía los quehaceres más pesados. Aquella infancia cargada de responsabilidades lo hizo madurar de golpe, forjando en él una resistencia mental que le permitiría soportar crisis mucho más graves en el futuro. Durante las noches, cuando todos dormían, Harland se quedaba reflexionando en silencio. Pensaba en su padre, en la forma tan repentina en que la vida podía arrebatar a quien uno más quería, y en la fragilidad de la seguridad económica. Estos pensamientos lo marcaron profundamente. Juró que algún día tendría suficiente estabilidad para que nada ni nadie volviera a destruir su tranquilidad. Ese compromiso personal se convirtió en una fuerza interior poderosa. Harland ya no quería depender del azar ni de favores ajenos. Soñaba con encontrar su propio camino para mantener a su familia, y quizás algún día, lograr prosperar lo suficiente para que nadie volviera a pasar hambre a su alrededor. Así, la muerte de su padre no solo significó un dolor imposible de borrar, sino también un punto de quiebre que despertó en Harland Sanders el germen de la ambición, el deseo de superación y la firme convicción de hacerse responsable de su propio destino. La ausencia de su padre obligó a Harland a adaptarse desde muy pequeño a un mundo en el que las oportunidades escaseaban y la responsabilidad pesaba cada día más. Margaret, su madre, aunque agotada y a menudo severa, se convirtió en el centro de la familia. Su disciplina era dura, pero necesaria, pues era la única manera de mantener a flote un hogar que pendía de un hilo. Harland desarrolló una profunda admiración por su madre, que trabajaba sin descanso para sacar adelante a sus hijos. A pesar de que muchas veces recibía reproches y órdenes estrictas,
Entendía que detrás de aquella dureza había un amor genuino, un amor que se manifestaba en el sacrificio diario. Esto moldeó su visión sobre la familia, la lealtad y el sentido de responsabilidad, principios que conservaría durante toda su vida. Con el paso de los años, Margaret enseñó a Harland no solo a cocinar, sino también a administrar la casa, a aprovechar cada centavo y a no desperdiciar nada. Esta visión de austeridad y de aprovechar al máximo los recursos marcaría su carácter empresarial décadas después, cuando tuviera que hacer rendir cada dólar en sus primeras franquicias. Mientras tanto, Harland seguía alternando tareas del hogar con pequeños trabajos que conseguía en la comunidad. Aceptaba cualquier ocupación que le ofrecieran: cuidar animales, limpiar establos, trabajar en granjas vecinas. Cualquier actividad que sumara un poco de dinero o alimento para su familia era bienvenida. Este contacto temprano con el trabajo forjó en él la convicción de que nada en la vida se obtiene sin esfuerzo. Por las noches, después de jornadas largas y pesadas, Harland repasaba mentalmente todo lo que había aprendido. Cada pequeño triunfo, como lograr cocinar sin que se quemara la comida, o conseguir unos centavos adicionales con un trabajo temporal, era una victoria que alimentaba su confianza. Aquellos momentos, aunque duros, iban templando su espíritu y le mostraban que podía superar los retos más grandes con perseverancia y decisión. Con apenas 12 años, Harland ya había vivido más responsabilidades que muchos adultos. Esta infancia de sacrificios no le permitió conocer la diversión de otros niños de su edad, pero sembró en él un sentido de madurez, de compromiso y de búsqueda constante de soluciones. Todo ello se convertiría en un pilar fundamental de su éxito futuro. Cada vez que su madre regresaba exhausta del trabajo y veía que la casa estaba en orden y sus hijos alimentados, Harland sentía una satisfacción enorme. Sabía que había cumplido con su parte y que, de alguna manera, había ayudado a mantener a salvo a su familia un día más. Esa sensación de logro, aunque sencilla, lo llenaba de orgullo y reforzaba su deseo de proteger a los suyos. Aquellos años de lucha, carencia y sacrificio no solo le enseñaron a sobrevivir. Le enseñaron a resistir, a no rendirse nunca, y a buscar oportunidades donde otros solo veían problemas. Ese espíritu se quedaría con él para siempre, y sería la base de su increíble historia de éxito cuando, muchos años más tarde, decidiera desafiar las estadísticas y emprender un negocio a la edad en que la mayoría de personas se retiran. Capítulo 3. Primeros trabajos siendo niño. A medida que Harland Sanders fue creciendo, la necesidad de generar ingresos lo llevó a buscar trabajos fuera del hogar cada vez con mayor frecuencia. Apenas contaba con 12 años cuando empezó a trabajar de forma regular, desempeñando oficios que muchos adultos consideraban demasiado duros incluso para ellos. Harland no tenía elección, debía ayudar a sostener a su madre y a sus hermanos. Su primer empleo estable fue en una granja local, donde realizaba tareas pesadas como alimentar animales, limpiar corrales y cargar sacos de grano. El trabajo era extenuante y mal pagado, pero a Harland le daba un profundo sentido de responsabilidad y de orgullo, al saber que aportaba a la economía familiar. Cada moneda que ganaba era cuidadosamente guardada para comprar comida, ropa o pagar alguna deuda. Este contacto directo con el esfuerzo físico, desde tan temprana edad, dejó en él la enseñanza de que nada se obtiene sin sacrificio. Entendió que el dinero no llega solo, que cada centavo significa sudor y constancia. Estas ideas se grabaron profundamente en su carácter y más adelante marcarían su forma de dirigir un negocio, siempre valorando el esfuerzo propio y el de los demás. Mientras trabajaba en la granja, Harland también empezó a ofrecer sus servicios como ayudante de oficios diversos. Podía arreglar cercas, cortar leña, limpiar establos o cuidar animales enfermos. Su disposición para el trabajo duro llamaba la atención de los vecinos, quienes poco a poco empezaron a confiarle labores más importantes. Esta reputación de joven trabajador y cumplidor sería un recurso invaluable en los años siguientes. Sin embargo, la escuela seguía siendo un sueño lejano. Harland asistía cuando podía, pero la mayoría de las veces no le quedaba otra opción que ausentarse para trabajar. Esto lo frustraba, porque sentía que el estudio podría abrirle puertas en el futuro. Aún así, su sentido de responsabilidad siempre pesaba más que cualquier aspiración académica. En medio de esa rutina agotadora, Harland no dejó de lado sus tareas en casa. Después de sus largas jornadas laborales,
Regresaba a cocinar, a limpiar y a cuidar a sus hermanos menores. La cocina seguía siendo un espacio donde encontraba calma y satisfacción, casi un refugio dentro de su vida llena de obligaciones. Preparar la comida para su familia le daba la sensación de estar cumpliendo con su misión de protegerlos. Estos primeros trabajos moldearon la ética de Arland. Aprendió que la puntualidad, la honestidad y la disposición para hacer cualquier tarea, por dura que fuera, eran cualidades que la gente valoraba. Sin proponérselo, estaba forjando los principios que más adelante aplicarían al negocio que revolucionaría la industria de la comida rápida. Arland aún no tenía grandes sueños ni visiones de riqueza, pero se había desarrollado una profunda determinación de salir adelante. Soñaba con estabilidad, con un futuro donde el trabajo no fuera sinónimo de angustia, y con la esperanza de dar a su familia un mejor destino. La adolescencia de Arland Sanders estuvo marcada por esa combinación de trabajo constante, responsabilidades familiares y sueños de una vida más estable. Con apenas 13 años, comenzó a buscar oportunidades fuera de la granja, deseando mejorar un poco su situación económica y aprender nuevos oficios. Fue así como encontró trabajo en un tranvía local, donde se encargaba de cobrar los boletos de los pasajeros. Este empleo representó un cambio importante para él. Aunque las jornadas seguían siendo largas y las exigencias muy altas, se trataba de un entorno diferente, con mayor contacto social y con reglas más estructuradas que le permitieron adquirir disciplina y sentido del orden. Allí aprendió la importancia de atender al público con respeto, de mantener la calma incluso ante pasajeros difíciles y de cumplir horarios estrictos. Aquellas lecciones prácticas le servirían años más tarde, cuando tuviera que tratar con clientes de todo tipo en su propio negocio de comida. La experiencia como cobrador en el tranvía fortaleció sus habilidades de comunicación y su capacidad para desenvolverse con seguridad frente a personas desconocidas. En paralelo, Arland continuaba ayudando en casa. A pesar de estar fuera gran parte del día, regresaba para preparar la cena y asegurarse de que sus hermanos estuvieran bien alimentados y la casa en orden. La cocina seguía siendo un punto de encuentro, una actividad que no solo servía para alimentar el cuerpo, sino también para mantener unida a su familia. Al mismo tiempo, sentía frustración por no poder continuar con sus estudios de manera constante. Cada vez que lograba asistir a clases, su rendimiento era bueno, demostrando gran interés por aprender. Sin embargo, la dura realidad económica lo obligaba a priorizar el trabajo, lo que finalmente lo llevó a abandonar la escuela de forma definitiva a los 14 años. Aunque podría parecer un fracaso, Arland decidió convertirlo en una oportunidad. Si no podía aprender en un aula, aprendería en la calle, a través de la práctica. Su mentalidad práctica y resolutiva nació de esa experiencia. Aprendió a observar, a imitar, a preguntar y a no temer equivocarse, porque entendía que cada error también enseñaba. Fue precisamente esa capacidad de aprender sobre la marcha lo que lo haría fuerte ante la adversidad futura. Cada trabajo, cada cliente difícil, cada contratiempo que superó en aquellos años le dio herramientas que más adelante serían cruciales para emprender y resistir la dura competencia del mundo de los negocios. Al mirar atrás, Arland entendió que, aunque había tenido una infancia y adolescencia marcadas por la necesidad, ese recorrido le enseñó a valorar cada oportunidad, a no desperdiciar nada y a luchar por su lugar en el mundo. Había aprendido a ser autosuficiente y a no depender de nadie para salir adelante. Sin darse cuenta todavía, estaba sembrando las semillas de su gran éxito. Su amor por la cocina, su compromiso con la familia, su sentido del trabajo duro y su resiliencia ante las dificultades se convirtieron en la base de una mentalidad que le permitiría transformar la pobreza en prosperidad y el fracaso en una historia de éxito legendaria. Capítulo 4. Intentos de estudiar y abandonar la escuela. La educación formal siempre había sido un anhelo para Arland Sanders, aunque la vida no le permitió desarrollarla como hubiera querido. Desde muy pequeño, comprendió que la escuela representaba la posibilidad de tener un futuro más estable y menos duro que el de sus padres. Cada vez que podía asistir a clases, se esforzaba al máximo, demostrando curiosidad y buena capacidad de aprendizaje. Sin embargo, la realidad económica de su familia era innegable. Las necesidades diarias superaban cualquier aspiración académica, y Arland tuvo que priorizar el trabajo por encima del estudio. Aunque su madre valoraba la educación,
era imposible sostener la casa sin los ingresos que el joven aportaba. Así, la escuela se convirtió en un lujo intermitente que aparecía y desaparecía según las circunstancias. Harland logró completar solo unos pocos años de educación primaria. Con 14 años, abandonó la escuela de forma definitiva para dedicarse por completo al trabajo. Esta decisión le generó un conflicto interno, pues sentía que estaba renunciando a una parte de sus sueños, pero al mismo tiempo comprendía que no había otra alternativa. La falta de estudios formales no significó que dejara de aprender. Por el contrario, Harland decidió que el mundo real sería su escuela. Observaba con atención a las personas, preguntaba, experimentaba, y cada error lo convertía en una nueva lección. Cultivó una habilidad para resolver problemas prácticos que resultaría una ventaja clave en su futuro como empresario. Durante esos años, Harland empezó a leer cuando el tiempo se lo permitía. Buscaba revistas, periódicos viejos y libros prestados para mantenerse informado y desarrollar ideas nuevas. Aunque no tuvo la estructura de un aula, mantuvo vivo su deseo de superarse intelectualmente, aprovechando cualquier oportunidad para alimentar su curiosidad. Su madre, por su parte, lo apoyó en esta forma alternativa de aprendizaje. Margaret comprendía que el trabajo era la prioridad, pero también veía que su hijo tenía hambre de conocimiento. Ella le inculcó valores de honestidad, responsabilidad y sentido práctico, que con el tiempo resultarían tan valiosos como cualquier título académico. A medida que pasaron los años, Harland demostró que su falta de estudios no lo limitaría. Desarrolló una inteligencia práctica extraordinaria, capaz de adaptarse a entornos cambiantes y de aprovechar recursos con creatividad. Esa mentalidad se forjó a partir de las dificultades y de la necesidad de buscar soluciones reales a problemas cotidianos. De algún modo, la escuela de la vida se convirtió en el escenario donde Harland obtuvo sus mejores lecciones. Fue allí donde aprendió a negociar, a trabajar bajo presión, a perseverar a pesar de los rechazos, y a reinventarse cuando las circunstancias lo obligaron a empezar de nuevo. Este camino no fue sencillo, pero plantó en él la confianza de que, aunque no tuviera diplomas, podía lograr cualquier meta si estaba dispuesto a aprender y a esforzarse. Y ese convencimiento sería la base de la valentía que años después lo llevaría a crear un imperio gastronómico, cuando la mayoría de las personas ya se habrían resignado a retirarse. Aunque Harland había dejado la escuela de manera definitiva a los 14 años, nunca perdió el deseo de aprender ni la capacidad de observar con atención todo lo que ocurría a su alrededor. En cada nuevo trabajo que conseguía, trataba de entender los procesos, de preguntar a los compañeros con más experiencia y de absorber cada lección que pudiera servirle para el futuro. Su paso por distintos empleos le permitió conocer realidades muy diversas. Trabajó en plantaciones, en talleres mecánicos y en granjas, siempre dispuesto a adaptarse a lo que hiciera falta. Esta exposición a distintos oficios lo ayudó a desarrollar una visión amplia del mundo laboral, entendiendo las dificultades de la gente común y los retos de sacar adelante un negocio en condiciones adversas. Con el tiempo, Harland se convenció de que la escuela tradicional no era la única vía para progresar. Veía cómo muchas personas, con títulos académicos, terminaban atrapadas en empleos mediocres o con sueldos bajos, mientras que otros, gracias a su empuje y habilidades prácticas, conseguían prosperar. Este razonamiento reforzó su confianza. Podía alcanzar sus sueños si seguía trabajando duro, mejorando sus capacidades y aprovechando cada oportunidad, sin depender de un diploma. No obstante, había momentos en los que sentía frustración. Cuando recordaba a compañeros que habían seguido estudiando y que, al parecer, tenían un camino más despejado, aparecían las dudas y el temor de haberse equivocado. Pero pronto esas inquietudes se disipaban, porque la realidad de su familia era más fuerte que cualquier anhelo personal. Harland tenía la responsabilidad de sostener su casa, y ese compromiso estaba por encima de cualquier aspiración académica. En medio de todas estas presiones, la cocina seguía siendo un refugio para él. Cada vez que podía, se dedicaba a experimentar con recetas, a mejorar técnicas, a darle sabor a platos sencillos con los pocos ingredientes disponibles. Sin saberlo, estaba construyendo la semilla de su éxito, pues la pasión por la cocina se convirtió en una constante en su vida, dándole identidad y sentido en medio de tantas dificultades.
Gracias a esa práctica constante y a su capacidad para aprender de forma autodidacta, Arlan desarrolló una gran confianza en sí mismo. Sabía que podía enfrentar nuevos retos, que podía buscar soluciones sin rendirse ante el primer obstáculo, y que su habilidad para adaptarse era un recurso valiosísimo. Al mirar hacia adelante, Arlan se propuso que algún día encontraría la manera de unir su experiencia práctica, su espíritu trabajador y su pasión por la cocina para construir algo propio. Aunque no tenía claro todavía cómo ni cuándo, sentía que su historia no terminaría siendo la de un simple obrero. Dentro de él latía la certeza de que estaba destinado a algo más grande. Con esa convicción comenzó a forjar el carácter resiliente y decidido que, en las décadas siguientes, lo llevaría a superar fracasos, rechazos y hasta la bancarrota para finalmente reinventarse y convertirse en el hombre que transformaría la industria de la comida rápida para siempre. Capítulo 5. Los oficios variados: soldado, bombero, vendedor, etc. Con la adolescencia dejada atrás, Arlan Sanders se convirtió en un joven lleno de determinación, pero también cargado de incertidumbre sobre su futuro. Sin estudios formales, y con la necesidad constante de ganarse la vida, aceptó cualquier trabajo que pudiera sostenerlo. Así comenzó una etapa en la que saltó de un oficio a otro, acumulando experiencias muy diversas que terminarían aportando una visión amplia y resiliente a su carácter. Uno de sus primeros intentos por encontrar un camino más estable fue enrolarse en el ejército. Mintió sobre su edad para poder ingresar, buscando una oportunidad que le diera disciplina y tal vez una nueva perspectiva. Allí estuvo apenas unos meses, destinados en Cuba, y aunque su paso por el ejército no fue prolongado, la experiencia le enseñó la importancia del orden, la jerarquía y el compromiso con una tarea. De regreso a casa, continuó buscando trabajos que pudieran garantizarle un ingreso. Fue bombero, ocupación en la que conoció de cerca el valor del trabajo en equipo, el coraje ante el peligro y la rapidez para tomar decisiones críticas. Estos valores, grabados en su carácter, más adelante se transformarían en herramientas poderosas cuando tuviera que dirigir a su propio personal en el negocio de la restauración. Además, Arlan probó suerte como conductor de tranvía, cobrador, y luego como vendedor de seguros puerta a puerta. Este último empleo fue especialmente duro, porque dependía totalmente de su capacidad de convencer a desconocidos. El rechazo era constante, pero aprendió a no tomarse los no de forma personal y a insistir con paciencia y estrategia, habilidades fundamentales para cualquier emprendedor. A lo largo de estos oficios, Arlan fue entrenando su mente para resistir el fracaso sin venirse abajo. Cada empleo, aunque modesto, le enseñó algo nuevo: la importancia de escuchar a las personas, de tratar con respeto al cliente, de ser puntual y honesto, y de buscar soluciones en lugar de excusas. En muchos momentos sintió que su vida no avanzaba, que saltar de trabajo en trabajo era una señal de inestabilidad. Sin embargo, estos cambios constantes también le dieron algo valioso: la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier entorno. Esa flexibilidad sería clave más adelante, cuando el destino lo obligara a reinventarse más de una vez. Lo que un observador externo podría ver como un camino lleno de tropiezos, Arlan lo interpretó como una larga fase de entrenamiento. Cada experiencia, buena o mala, iba añadiendo herramientas a su caja personal de habilidades. Y aunque todavía no podía imaginarlo, todas esas piezas dispersas encajarían un día para formar la base de su mayor logro: crear un negocio sólido, exitoso y mundialmente reconocido. La vida de Arlan Sanders durante estos años estuvo marcada por la inestabilidad. Cambiaba de oficio constantemente, no porque no tuviera capacidad, sino porque las circunstancias siempre parecían empujarlo a buscar algo mejor. Después de su paso por el ejército y por el cuerpo de bomberos, se dedicó a vender seguros de puerta en puerta, y más adelante incluso trabajó como herrero, agricultor y operador de barcos de vapor. Cada ocupación le enseñó algo diferente. Como herrero, comprendió la precisión y el cuidado que requiere trabajar con herramientas y materiales pesados, una lección de paciencia y concentración que le serviría en la cocina. En el barco de vapor, aprendió a coordinarse con otros hombres en espacios reducidos, y a respetar los ritmos y reglas de un equipo donde cada error podía ser fatal. En cada nuevo trabajo, Arlan absorbía habilidades, conceptos y valores que parecían no tener relación entre sí, pero que terminarían conformando una visión integral del mundo laboral. Este conjunto de experiencias no solo le dio oficio,
sino también la confianza de que podía aprender cualquier tarea si se lo proponía. También tuvo etapas donde intentó pequeños emprendimientos por su cuenta, aunque casi todos fracasaron. Montó un pequeño taller de reparación de neumáticos, pero la falta de clientes lo obligó a cerrarlo. Luego probó con un servicio de venta de lámparas, pero la competencia era tan fuerte que no logró sostenerlo. Estos fracasos habrían aplastado la motivación de muchas personas, pero para Arland fueron parte del aprendizaje. Cada derrota le revelaba que errores no debía repetir y reforzaba su carácter perseverante. Entendió que el éxito no era cuestión de acertar a la primera, sino de levantarse después de cada tropiezo y ajustar la estrategia. Mientras seguía luchando por estabilizarse, Arland conservó una pasión constante: la cocina. Siempre encontraba momentos para preparar platos sencillos en casa o para otros trabajadores. Con el tiempo, sus habilidades culinarias empezaron a destacar. Muchos compañeros y vecinos reconocían que su sazón era especial, que sus platos tenían un sabor diferente y reconfortante. Aunque todavía no imaginaba un restaurante propio, Arland comenzaba a descubrir que tenía algo valioso entre las manos: la capacidad de transformar ingredientes simples en comidas deliciosas, capaces de alegrar el día a las personas. Ese talento, cultivado de forma silenciosa, se convertiría en la semilla de todo lo que estaba por venir. Fue durante estos años de oficios variados, fracasos, aprendizajes y pequeños logros donde Arland Sanders terminó de forjar su identidad. Aprendió a moverse entre distintos mundos, a tratar con todo tipo de personas y a resolver problemas en circunstancias complicadas. Todo eso lo preparó para el gran salto que daría más adelante, cuando su receta de pollo lo catapultara al éxito. Capítulo 6. Primer contacto con la cocina. Aunque Arland Sanders pasó por múltiples trabajos, la cocina siempre permaneció como un hilo conductor en su vida. Desde su infancia, cuando tuvo que aprender a preparar alimentos para sus hermanos tras la muerte de su padre, descubrió que cocinar no solo era una obligación, sino también una forma de expresar cuidado, creatividad y orgullo personal. A medida que fue creciendo, Arland aprovechaba cualquier oportunidad para mejorar sus técnicas. Cocinaba para familiares, para amigos y, a veces, incluso para compañeros de trabajo, quienes rápidamente notaron que sus platos tenían un sabor especial. Este reconocimiento lo motivó a seguir perfeccionando sus recetas, experimentando con condimentos, tiempos de cocción y métodos sencillos que se ajustaban a los ingredientes económicos que podía conseguir. Su gusto por la cocina no era un simple pasatiempo, sino una habilidad práctica que le ayudaba a sobresalir. Mientras otros colegas se limitaban a alimentarse de forma rápida y sin cuidado, Arland siempre buscaba darle un toque diferente a cada plato, logrando sabores caseros que recordaban la calidez de un hogar. Fue durante una de sus etapas trabajando en granjas cuando comprendió que la comida podía ser más que un acto de supervivencia. Los jornaleros, después de largas jornadas en el campo, apreciaban profundamente los almuerzos que Arland preparaba con dedicación. Aunque no cobraba por ello, muchos le ofrecían pequeñas propinas a cambio de esos platos sabrosos y reconfortantes. Este intercambio, aunque modesto, despertó en él la idea de que la cocina podía convertirse en un sustento económico más adelante. Descubrió que la gente estaba dispuesta a pagar no solo por alimentarse, sino por sentirse bien atendida, por comer algo que les recordara la calidez y el cuidado que, muchas veces, faltaba en su vida diaria. Además, Arland comenzó a interesarse por aprender técnicas más allá de las que había heredado de su madre. Preguntaba a otros cocineros, observaba recetas en revistas, e incluso experimentaba con combinaciones de especias que no eran comunes en su entorno. Así fue construyendo, poco a poco, el germen de su fórmula personal, aunque aún faltaban años para que naciera la receta definitiva que haría famoso su nombre. Cocinar, para Arland, se convirtió en una forma de conectar con la gente, de transmitir cariño y de demostrar que, aun con recursos limitados, era posible hacer algo memorable. Esta forma de pensar lo acompañaría siempre y definiría la filosofía de servicio que, más adelante, marcaría la identidad de su propio restaurante. En medio de tantas incertidumbres laborales, la cocina era el lugar donde Arland encontraba estabilidad y confianza. Allí no importaban los rechazos de la calle ni las derrotas de negocios fallidos. En la cocina, él era dueño de su espacio, de su sazón y de su talento,
y eso lo impulsaba a seguir soñando con un futuro distinto. La relación de Arland con la cocina siguió fortaleciéndose con el paso del tiempo. Mientras encadenaba trabajos de todo tipo, siempre encontraba una razón para volver a los fogones. En cada nuevo empleo, ya fuera en una estación de servicio, en una granja o incluso en casas de conocidos, su capacidad para preparar buena comida se convertía en una carta de presentación que le abría puertas y generaba simpatía. Fue entonces cuando Arland comprendió que la comida tenía un poder especial. Acercaba a las personas, generaba confianza y permitía entablar relaciones que de otro modo hubieran sido más difíciles. Cuando cocinaba, la gente se relajaba, compartía historias y mostraba gratitud. Ese efecto social lo impactó profundamente, porque le demostró que la cocina podía ser mucho más que una simple forma de alimentarse. Arland también empezó a notar algo fundamental. Cuando cocinaba con atención al detalle, cuidando las porciones, los sabores y la presentación, la gente se sentía valorada. Aquella observación sería clave en el futuro para diferenciar su marca de cualquier restaurante de paso. Comprendió que no bastaba con servir un plato, había que transmitir calidez, cercanía y un auténtico sentido de servicio. En esos años, Sanders ensayó distintas combinaciones de especias y métodos de cocción. Ajustaba proporciones, experimentaba con harinas, aceites y marinados, buscando siempre la mejor textura y el sabor más atractivo para los paladares sencillos de su entorno. Era una época de aprendizaje constante, y cada experiencia le sumaba confianza y visión para el futuro. A pesar de la dureza de su vida, cada vez que entraba en la cocina sentía que podía reinventarse. Allí no importaban los rechazos laborales ni las deudas familiares. En la cocina, Arland tenía el control y podía ofrecer algo positivo a quienes lo rodeaban. Esa sensación de poder ayudar a través de la comida le dio fuerzas para seguir adelante. En cada nuevo intento culinario, aplicaba las mismas lecciones que había absorbido en su niñez: la importancia de la disciplina, el esfuerzo constante y el respeto por el trabajo bien hecho. Aquellos valores, sumados a su talento para innovar con sabores, se convirtieron en su sello personal. Fue en esta etapa cuando empezó a germinar la semilla de una idea más grande. ¿Y si un día pudiera convertir esa pasión por la cocina en su negocio principal? ¿Y si lograra vivir de algo que realmente amaba hacer? Aunque en ese momento la idea parecía lejana, ya se empezaba a dibujar el sueño que transformaría su destino y, con el tiempo, el de millones de personas en todo el mundo. Así, en cada plato sencillo, Arland estaba sentando las bases de su futuro éxito, sin imaginar todavía que sus recetas algún día cruzarían fronteras y llevarían su nombre a la fama mundial. Por ahora, la cocina era su refugio, su espacio de aprendizaje y la chispa que encendía en él la confianza de que un mejor futuro aún era posible. Capítulo 7. Su pequeña estación de servicio. A medida que Arland Sanders acumulaba experiencia en distintos trabajos, su espíritu emprendedor empezó a tomar fuerza. Tras años de empleos temporales, fracasos y nuevas oportunidades, llegó un momento decisivo en su vida: abrir su propia estación de servicio. Este sería el punto de inflexión que encendería la chispa de lo que años después se transformaría en KFC. La oportunidad surgió cuando Arland se mudó a Corbin, Kentucky, una pequeña localidad donde notó que había tránsito constante de vehículos y pocos servicios disponibles para los viajeros. Con la ayuda de un préstamo y con los modestos ahorros que había reunido, decidió establecer una estación de servicio con tienda incluida. Allí ofrecía combustible, reparaciones básicas y un pequeño surtido de productos para automovilistas. Desde el principio, Arland entendió que la competencia no solo se ganaba con precios o ubicación, sino con la calidad de la atención. Por eso atendía personalmente a los clientes, conversaba con ellos, recordaba sus nombres y sus rutas, y trataba de generar un ambiente cordial. Estas pequeñas atenciones convirtieron su estación en un punto de referencia, al que los conductores preferían regresar. Sin embargo, no se quedó ahí. Como observaba que muchos viajeros llegaban con hambre y no encontraban opciones cercanas para comer, Arland decidió aprovechar su talento en la cocina. Comenzó a preparar platos sencillos, servidos en un pequeño comedor improvisado dentro de la misma estación de servicio. Ofrecía jamón, galletas, y sobre todo su pollo frito, que con el tiempo se volvió la estrella del menú. La combinación resultó sorprendentemente exitosa.
Los viajeros, además de abastecerse de gasolina, podían disfrutar de una comida casera y bien preparada, en un ambiente cálido y familiar. La reputación de Sanders creció rápidamente, y su estación de servicio empezó a ser conocida no solo por el combustible, sino por la calidad de su comida. Arland trabajaba incansablemente, combinando la atención mecánica de los vehículos con la cocina y la gestión del negocio. Sus jornadas eran largas, pero sentía una profunda satisfacción al ver cómo la clientela aumentaba cada semana. Además, descubrió el poder de la recomendación boca a boca. Quienes probaban su pollo lo comentaban a otros viajeros, generando una publicidad gratuita muy valiosa. Esta primera incursión como empresario le enseñó múltiples lecciones sobre administración, trato al cliente y control de calidad. Aprendió a manejar el inventario, a negociar con proveedores y a supervisar a los empleados que contrató para ayudarlo. Era un reto inmenso, pero estaba decidido a sacar adelante su negocio con la misma determinación que había forjado desde niño. Así, aquel pequeño surtidor de gasolina se transformó en el escenario donde Arland Sanders dio sus primeros pasos como restaurador, sentando las bases de lo que, años más tarde, se convertiría en la cadena de pollo frito más famosa del mundo. La estación de servicio de Arland Sanders no solo se convirtió en un punto estratégico para los viajeros, sino también en un verdadero laboratorio de ideas. Allí, Arland perfeccionó cada receta, escuchó atentamente las sugerencias de sus clientes y adaptó sus platillos para lograr el mejor sabor posible. Su pollo frito comenzó a destacarse cada vez más, gracias a su sazón distinta y a la consistencia en la preparación, cualidades que marcarían su sello personal. No fue fácil mantener el negocio a flote. Arland enfrentaba dificultades constantes, problemas de suministro, reparaciones de maquinaria, trabajadores poco comprometidos, competencia que intentaba bajarle precios, e incluso robos ocasionales. Sin embargo, su empeño en brindar calidad no se debilitó. Siempre buscó que cada cliente sintiera que valía la pena detenerse allí, aunque solo fuera a probar su famosa receta de pollo. Aquel pequeño comedor improvisado empezó a ganar tanto prestigio que el boca a boca traspasó la carretera y llegó hasta las comunidades cercanas. La gente comenzó a ir expresamente a su estación de servicio, no solo para repostar combustible, sino para sentarse a disfrutar de su comida casera. Este fenómeno le enseñó algo crucial, que un producto bien hecho, acompañado de un servicio atento, podía fidelizar a cualquier cliente, sin importar la competencia. Arland pronto amplió el espacio de su comedor. Compró algunas mesas y sillas adicionales y dedicó un área exclusiva para los comensales. Sin darse cuenta, estaba evolucionando de simple mecánico y gasolinero a un auténtico restaurador. Y aunque seguía ofreciendo servicios automotrices, la gastronomía comenzó a ocupar el centro de su atención y de sus sueños. En este proceso, Arland también consolidó su filosofía de trabajo. Sabía que la calidad no debía comprometerse jamás, que un buen trato al cliente generaba confianza, y que la limpieza y el orden eran fundamentales para cualquier negocio de alimentos. Estos principios se grabaron tan hondo en su forma de trabajar que se convirtieron, más tarde, en la columna vertebral de todo su modelo de franquicias. Fue durante esta etapa en la estación de servicio que Arland empezó a experimentar de manera más sistemática con las especias, buscando un sabor característico que se diferenciara de cualquier otro pollo frito de la región. Probaba distintas combinaciones, ajustaba proporciones, cambiaba el aceite, la harina y los tiempos de cocción. Cada mejora era validada por los mismos clientes, quienes opinaban con total sinceridad. Así, con el paso del tiempo, aquel lugar humilde a la vera de la carretera se transformó en la cuna de lo que sería su receta legendaria de 11 hierbas y especias. Lo que comenzó como un pequeño servicio extra para los conductores terminó revelándose como el germen de un proyecto que superaría todas las expectativas. Arland, que no había terminado la escuela ni tenía estudios de negocios, estaba demostrando con hechos que la experiencia, la pasión y el trato justo podían ser más poderosos que cualquier título académico. Su estación de servicio fue la mejor escuela de negocios que pudo haber tenido, y el escenario donde su destino empezó a tomar la forma de un verdadero imperio gastronómico. Capítulo 8. La creación de la receta secreta. Para Arland Sanders, la estación de servicio había pasado de ser un simple negocio de combustible a convertirse en un lugar donde se forjaba un verdadero concepto gastronómico.
Cada plato que servía era perfeccionado con paciencia y esmero, pero el pollo frito era, sin duda, la estrella de su pequeña carta. Harland sentía que aún podía mejorar su receta. Sabía que en el sur de Estados Unidos existía una competencia feroz de cocineros caseros que también preparaban pollo frito, y eso lo motivó a buscar una fórmula que lo hiciera único. Se propuso crear un producto inconfundible, que dejara una huella en el paladar de cada persona que lo probara y que despertara el deseo de volver. Fue entonces cuando comenzó un proceso sistemático de experimentación. Harland dedicó horas a combinar especias y hierbas, a variar proporciones, a ajustar temperaturas y tiempos de cocción. Preparaba lotes pequeños de prueba, los compartía con sus clientes y escuchaba sus opiniones con atención. Esta cercanía con el público le permitió afinar cada detalle, desde la textura del empanizado hasta el aroma característico que emergía de la freidora. En aquellos días de pruebas, Harland demostró una disciplina admirable. No se conformaba con un buen resultado, lo quería excepcional. Analizaba las reacciones de los clientes, modificaba ingredientes y volvía a intentarlo, sin miedo a desechar un lote entero si no cumplía con sus exigencias. Esta búsqueda de la perfección, casi obsesiva, se convertiría en su marca personal. Con el tiempo, y tras cientos de ensayos, logró la combinación definitiva: 11 hierbas y especias que, mezcladas en proporciones exactas, daban a su pollo un sabor irresistible y único. Aquella receta, mantenida en secreto hasta el día de hoy, fue la llave que abriría las puertas de su éxito mundial. Pero no solo se trataba del sazonador. Harland también innovó en la técnica de cocción. Para lograr un pollo jugoso por dentro y crujiente por fuera, perfeccionó el uso de las freidoras a presión, algo que era muy novedoso en su época. Esta técnica reducía los tiempos de fritura y mantenía el sabor y la textura de una forma que otros no podían igualar. La combinación de la receta de especias con la técnica de cocción hizo que el producto final fuera prácticamente imbatible. Los clientes quedaban sorprendidos y encantados, y la reputación de Harland se disparó. Su pequeño comedor en la estación de servicio se llenaba cada día más, hasta el punto de que muchos viajaban largas distancias solo para probar su pollo. Así, sin estudios culinarios formales y sin grandes inversiones publicitarias, Harland Sanders estaba construyendo la identidad de lo que se transformaría en un ícono global. El sabor que había nacido de la necesidad, la pasión y la experiencia pronto empezaría a conquistar el mundo. La consolidación de la receta secreta de Harland Sanders no fue un hecho aislado, sino el resultado de toda una filosofía de trabajo que él había cultivado desde su infancia. Sabía que el éxito no dependía solo del sabor, sino también de la constancia y la experiencia que se transmitía en cada plato. A medida que la fama de su pollo frito crecía, Harland comenzó a cuidar cada detalle con obsesión: la limpieza de la cocina, la calidad de los ingredientes, la capacitación de su personal y la presentación de los platos. Nada se dejaba al azar. Incluso la manera en que se servía el pollo, acompañado de guarniciones caseras, reflejaba la importancia que él le daba a la hospitalidad y al respeto por el cliente. Su estación de servicio ya había adquirido un segundo rostro: era casi más restaurante que gasolinera. Los viajeros y vecinos llegaban entusiasmados, no solo por la comida, sino también por el ambiente familiar y acogedor que Harland había construido con tanto esfuerzo. Esto reforzaba su reputación y multiplicaba el boca a boca, la mejor publicidad de la época. En esos años, Harland comprendió la importancia de proteger su fórmula. Aunque compartía consejos generales de cocina, jamás reveló la proporción exacta de sus 11 especias y hierbas. Sabía que ese secreto era su mayor tesoro, la ventaja que lo diferenciaba de cualquier competidor. Esa conciencia de proteger su valor intelectual demostró su visión empresarial, incluso antes de pensar en franquiciar. Al mismo tiempo, Harland continuó innovando. Perfeccionó los procesos de cocción con las freidoras a presión, ajustó los tiempos de preparación para atender con mayor rapidez, y supervisó personalmente la calidad de cada plato. Sus clientes notaban esa dedicación, y regresaban una y otra vez porque confiaban en su palabra. La pasión de Harland era tan evidente que muchos jóvenes de la zona comenzaron a verlo como un modelo a seguir. No era un chef de escuela culinaria, ni un empresario con estudios, pero había logrado forjar una marca reconocida gracias a su perseverancia, su disciplina y su respeto por el cliente.
Esa imagen de hombre sencillo que construyó algo grande desde la nada inspiró a otros a intentarlo también. Fue en ese entorno de éxito creciente, pero aún local, donde se consolidó el corazón del futuro imperio. Arland comprendió que estaba ante algo grande. Su receta, tan cuidadosamente elaborada, tenía el potencial de trascender las fronteras de Kentucky y convertirse en una sensación nacional, tal vez mundial. Así, el hombre que había comenzado cocinando para alimentar a sus hermanos en su niñez había llegado a diseñar un producto único, con identidad propia, que estaba listo para conquistar al público más allá de su pequeña estación de servicio. El sueño de transformar esa receta en un negocio duradero se hizo cada vez más claro en su mente, y su espíritu de emprendedor empezó a buscar el siguiente paso. Arland Sanders estaba a punto de dejar de ser un simple cocinero de carretera para convertirse en el creador de un legado que nadie olvidaría. Capítulo 9. El reconocimiento como coronel de Kentucky. Mientras su pollo frito ganaba prestigio y el número de clientes aumentaba cada semana, Arland Sanders comenzó a llamar la atención no solo de los viajeros y vecinos, sino también de personajes influyentes en el estado de Kentucky. Su receta, la calidez con la que atendía a las personas y el empeño que ponía en servir un producto de calidad lo convirtieron en una figura local muy respetada. Fue entonces cuando llegó un reconocimiento que marcaría para siempre su identidad, el título honorífico de coronel de Kentucky. Este galardón era una tradición del estado, concedido por el gobernador a ciudadanos que hubieran contribuido significativamente al bienestar de la comunidad o que hubieran logrado destacar en su oficio con integridad y dedicación. Para Arland, recibir este título fue un motivo de profundo orgullo. Aunque era solo honorífico, representaba un símbolo de respeto y validación a toda una vida de esfuerzo. Le confirmaba que su manera de trabajar, honesta, disciplinada y dedicada al servicio de los demás, era digna de ser reconocida. Arland abrazó con entusiasmo el título de coronel. A partir de ese momento, comenzó a usarlo con orgullo en su nombre comercial, no solo porque era legítimamente suyo, sino porque reflejaba la historia y la cultura de Kentucky, su tierra adoptiva. Se vistió con un elegante traje blanco, su característico lazo negro y su bigote cuidado, creando la imagen icónica que millones de personas identificarían décadas más tarde. Este título le permitió diferenciar aún más su negocio. Los clientes sentían respeto y admiración hacia el coronel Sanders, percibiendo en él la figura de un hombre caballeroso, generoso y confiable. Su imagen se convirtió en parte fundamental de la marca que estaba construyendo. Cada plato de pollo que servía llevaba implícita la promesa de calidad y la reputación que respaldaba su nuevo título. Consciente de ese impacto, Arland cuidó aún más su servicio. Supervisaba personalmente la preparación de los alimentos, entrenaba a sus empleados para que atendieran con la misma cortesía y se aseguraba de mantener altos estándares de higiene y presentación. El coronel sabía que el respeto ganado había que sostenerlo con hechos. Este reconocimiento también impulsó su confianza para soñar en grande. Si ya había conseguido ganarse la lealtad de la comunidad y la admiración del gobierno local, ¿por qué no podría llevar su receta a todo el país? El título de coronel le abrió puertas, amplió su reputación y lo convirtió en una figura capaz de proyectar su visión más allá de Kentucky. Así, el hombre que había comenzado desde la pobreza más dura se transformaba poco a poco en un símbolo de esfuerzo, tradición y sabor auténtico. Y su legado, que hasta ese momento parecía limitado a su pequeño restaurante, estaba listo para expandirse como nunca antes había imaginado. Tras recibir el título de coronel de Kentucky, Arland Sanders entendió que tenía en sus manos una oportunidad única para darle aún más fuerza a su proyecto. La distinción no era solo un adorno, sino un símbolo que podía usar para posicionarse con más autoridad y diferenciar su negocio de cualquier competidor. Arland sabía que la historia detrás del coronel conectaba con el orgullo regional y la cultura del estado, elementos que la gente respetaba profundamente. Así que decidió incorporar esta identidad en todo su concepto de servicio. Desde los anuncios que colocaba en la prensa local hasta los carteles pintados a mano en la estación de servicio, empezó a firmar con el nombre de coronel Arland Sanders. La imagen que proyectaba era poderosa, un hombre experimentado, caballeroso, con principios sólidos y capaz de ofrecer un producto genuino, con la calidad que merecía el público. Su atuendo blanco impecable, su lazo negro y su bigote cuidadosamente arreglado pasaron a ser parte de su marca personal,
generando confianza y familiaridad entre los clientes. Este cambio de imagen no solo atrajo más visitantes, sino que también generó un enorme respeto en la comunidad. El coronel Sanders no era visto como un simple cocinero, sino como un referente del trabajo bien hecho y de la hospitalidad sureña. Sus clientes percibían que estaban entrando a un lugar especial, donde el dueño representaba valores de honestidad, tradición y excelencia. Arland aprovechó esta percepción para reforzar aún más su servicio. Impulsó mejoras en su comedor, renovó algunos muebles, pintó las paredes, mejoró la limpieza de la cocina y se aseguró de que cada empleado reflejara también el espíritu del coronel: ser atento, servicial y mantener un trato cordial. Todo esto elevó la experiencia para los visitantes y los convirtió en clientes fieles. Su personalidad amable y cercana siguió siendo clave. Aunque la figura del coronel proyectaba cierta formalidad, Arland jamás perdió la sencillez que lo caracterizaba. Saludaba personalmente a los comensales, preguntaba si estaban satisfechos con el plato y no dudaba en corregir cualquier detalle que no cumpliera con sus estándares. Esa cercanía generó una conexión emocional muy fuerte con la gente, y terminó por cimentar una reputación que trascendió las fronteras de Kentucky. Fue así como Arland Sanders transformó una condecoración honorífica en una parte esencial de su marca. El coronel dejó de ser solamente un título simbólico y pasó a convertirse en el rostro de un concepto gastronómico con aspiraciones mucho más grandes que una estación de servicio. En su mente, ya comenzaba a rondar la posibilidad de llevar su receta y su filosofía de servicio mucho más lejos, quizá a todo Estados Unidos. Aunque aún faltaban pasos difíciles y desafíos que pondrían a prueba su perseverancia, el sueño de expandir su legado ya había prendido la chispa de la gran aventura que estaba por venir. Capítulo 10. La consolidación de su restaurante. Con su título de coronel, su receta perfeccionada y una clientela cada vez más numerosa, Arland Sanders sintió que había llegado el momento de transformar su comedor improvisado en un verdadero restaurante. Ya no era suficiente atender a los viajeros de paso en un pequeño espacio anexo a la estación de servicio. Su visión se amplió hacia ofrecer una experiencia completa, cómoda y profesional. Para lograrlo, Arland reinvirtió las ganancias obtenidas en su local. Compró mobiliario nuevo, mejoró las instalaciones de la cocina y diseñó un comedor más amplio, capaz de recibir a las familias y grupos que llegaban atraídos por la fama de su pollo. También organizó mejor su equipo de trabajo, contratando ayudantes de cocina y meseros que pudieran replicar su estilo de atención y cumplir con los exigentes estándares de limpieza y calidad que él mismo había establecido. Cada detalle estaba supervisado con rigor. Arland no toleraba fallas. Desde la cocción perfecta del pollo hasta el saludo amable al cliente, todo debía reflejar el compromiso y el respeto que él había hecho famosos. Esta obsesión por la calidad se convirtió en su sello distintivo, y quienes lo visitaban lo notaban enseguida. Muchos comentaban que su restaurante era diferente a cualquier otro porque se respiraba un ambiente de honestidad y orgullo en cada rincón. La reputación del coronel Sanders siguió creciendo de boca en boca. Familias enteras viajaban desde pueblos vecinos solo para probar el famoso pollo con 11 especias, y los camioneros lo incluían como parada obligatoria en sus rutas. El lugar se llenaba constantemente, y Arland se encargaba de atender personalmente a quienes llegaban, preguntando cómo habían conocido su restaurante y escuchando sus sugerencias con atención. La decoración del local también transmitía el espíritu del coronel. Mantuvo la estética sencilla pero pulcra, con manteles limpios, utensilios en buen estado y un ambiente hogareño donde la gente se sintiera cómoda. Para muchos clientes, comer en el restaurante de Sanders era casi como visitar la casa de un amigo, por la calidez y cercanía que él transmitía. Este éxito local lo convenció de que había logrado mucho más que vender comida. Había construido una marca con valores sólidos y una propuesta auténtica. El coronel había transformado su historia de lucha en un servicio que la gente respetaba, y sentía que aquel legado merecía llegar aún más lejos. Aún no imaginaba con claridad cómo dar el siguiente salto, pero sabía que su receta y su estilo de atención tenían el potencial de multiplicarse. De este modo, la consolidación de su restaurante no fue el final de su aventura, sino el punto de partida para soñar en grande y pensar en llevar su pollo a todo Estados Unidos. A medida que el restaurante se consolidaba, Arland Sanders comprobó que su propuesta había superado todas las expectativas.
Lo que había nacido como un servicio adicional para atraer clientes a su estación de servicio se convirtió en un verdadero imán gastronómico, al punto de que la venta de combustible pasó a ser secundaria frente al éxito del comedor. Consciente de ello, Arland decidió dedicarse de lleno a la gestión del restaurante. Reinvirtió aún más recursos para ampliar la cocina, mejorar las instalaciones sanitarias y capacitar de forma continua su personal. Quería garantizar que la calidad no decayera, aun cuando el volumen de clientes se multiplicara. Para él, un solo plato mal preparado podía arruinar la reputación construida con años de esfuerzo. El flujo constante de visitantes motivó a Arland a introducir pequeños cambios estratégicos. Por ejemplo, ajustó los horarios de atención para adaptarse a los camioneros que pasaban de madrugada, y diseñó menús más ágiles para atender rápidamente a los viajeros con prisa. Esa capacidad de adaptarse a las necesidades del público fue otra de las claves de su éxito sostenido. Mientras tanto, su identidad de Coronel Sanders se hacía cada vez más fuerte. La figura del hombre de traje blanco, con bigote prolijo y lazo negro, generaba confianza y respeto entre los comensales. El coronel se convirtió en sinónimo de buena atención, producto de calidad y sabor inolvidable. Muchos clientes ya no hablaban simplemente de ir a comer pollo, sino de ir a ver al coronel. Este posicionamiento personal fue uno de sus mayores aciertos. Arland entendió que su rostro, su historia y sus valores eran parte del atractivo de su restaurante, y supo proyectar esa imagen con coherencia. Siempre aparecía en el local, saludando a la gente, contando anécdotas y agradeciendo el apoyo. Esa cercanía hizo que los clientes se sintieran parte de la historia del restaurante. Durante esta etapa, Arland también perfeccionó aún más su receta y sus procesos de cocina. Buscó proveedores confiables, supervisó la calidad de las materias primas y estandarizó los pasos de preparación para que el pollo supiera igual cada día. Esta obsesión por la consistencia se convertiría, años después, en la piedra angular de su modelo de franquicias. Así, su restaurante alcanzó un nivel de éxito que pocos hubieran imaginado. De ser un emprendedor con 1000 oficios a cuestas, Arland Sanders se transformó en un restaurador respetado, dueño de un establecimiento que funcionaba como ejemplo de calidad, servicio y compromiso con el cliente. Pero, lejos de conformarse, el coronel comenzó a soñar con la posibilidad de compartir su receta con otros empresarios. Su visión ya no se limitaba a atender a los viajeros de Kentucky, quería ver su pollo servido en otras ciudades, en otros estados, y tal vez en todo el país. Esa ambición marcaría el inicio de la siguiente y más grande aventura de su vida, convertir su éxito local en una marca mundial. Capítulo 11. El impacto de la autopista y la quiebra. Cuando todo parecía marchar viento en popa para el coronel Sanders, la vida volvió a ponerle una prueba dura. El gobierno decidió construir una nueva autopista interestatal que desviaría el tráfico principal lejos de Corbin, Kentucky, exactamente del tramo donde estaba ubicada su estación de servicio y su restaurante. Para Arland, aquella noticia fue devastadora. Durante años había trabajado sin descanso para posicionar su negocio, dependiendo en gran parte del flujo constante de viajeros que circulaban por la carretera antigua. Con la apertura de la autopista, la mayor parte de ese tráfico desapareció de un día para otro. Los camioneros y las familias que antes pasaban obligatoriamente por su local ahora podían recorrer rutas más rápidas y modernas, sin siquiera acercarse a su restaurante. La caída en las ventas fue brutal. Semana tras semana, Arland veía cómo disminuían los ingresos, cómo las mesas quedaban vacías y cómo el personal empezaba a preocuparse por su futuro. Intentó sostenerse con clientes locales, pero no era suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento, los sueldos, los insumos y los préstamos que había adquirido para mejorar su negocio. La situación empeoró hasta volverse insostenible. Arland, que había pasado toda su vida levantando ese restaurante con sacrificio y orgullo, terminó viéndose obligado a cerrarlo. Aquella decisión le destrozó el corazón, pero no había otra alternativa. Las deudas lo estaban ahogando y los ingresos no alcanzaban ni para pagar la luz. Para muchos, aquel fracaso habría significado el final definitivo. Después de todo, Arland tenía ya más de 60 años y había perdido prácticamente todo su patrimonio. La mayoría de personas en su situación se habría resignado a vivir modestamente los años que les quedaban.
Pero el coronel Sanders no era de los que aceptaban la derrota con facilidad. En lugar de rendirse, comenzó a analizar sus posibilidades. Sabía que tenía algo muy valioso entre manos: su receta de pollo frito con 11 especias, que ya había conquistado a miles de personas. Reflexionó profundamente y llegó a la conclusión de que, aunque había perdido el local físico, aún poseía el mayor tesoro de todos: su conocimiento, su experiencia y su inigualable sazón. Así, con un espíritu renovado, Harland empezó a vislumbrar una nueva oportunidad. Su restaurante había caído, sí, pero su legado culinario seguía vivo. Quizá había llegado el momento de reinventarse otra vez, de buscar un modelo diferente que le permitirá compartir su pollo con muchas más personas sin depender de un solo lugar físico. Ese pensamiento marcaría el comienzo de la aventura más grande de su vida. A pesar de ver derrumbarse el restaurante que tanto le había costado levantar, Harland Sanders no permitió que la desesperación lo dominara. Sí, estaba abatido, frustrado y preocupado, pero su espíritu emprendedor, forjado durante décadas de luchas, no se apagó. Tras cerrar definitivamente el local, Harland se vio obligado a vender gran parte de sus pertenencias para pagar las deudas más urgentes. Incluso tuvo que subastar el mobiliario del restaurante y buena parte de su equipo de cocina. Con lo poco que le quedó, y con el dinero de la seguridad social que recibía como jubilado, apenas podía cubrir sus gastos más básicos. Sin embargo, a los 62 años, se negó a considerar que su vida estaba terminada. Se dijo a sí mismo que aún tenía fuerzas, y sobre todo, un producto que era incomparable: su receta de pollo frito. Aunque ya no tenía un lugar donde cocinarlo, la idea de rendirse nunca le pareció aceptable. En su mente, comenzó a trazar un nuevo plan. Si la gente no podía venir a su restaurante, él mismo buscaría la manera de llevarles la receta. Pensó en la posibilidad de enseñarla o compartirla con otros restaurantes para que pudieran replicarla, a cambio de una pequeña comisión por cada venta. Esa semilla, que parecía descabellada para muchos, fue el inicio de lo que más tarde se conocería como el modelo de franquicia. Harland tomó su coche, preparó algunas muestras de pollo y empezó a recorrer distintos restaurantes de su región. Iba de pueblo en pueblo, visitando dueños de negocios pequeños, presentándoles su receta y explicándoles cómo podían prepararla y venderla bajo un acuerdo de comisión. Muchos lo miraron con desconfianza, otros no estaban interesados, y algunos lo rechazaron de forma directa. Pero el coronel no se rindió. Sabía que su producto era bueno, que la receta funcionaba, y que con el respaldo de su propio nombre y reputación, podía abrirse paso. No se dejó intimidar por los rechazos ni por las puertas que se le cerraban. En lugar de desanimarse, cada negativa alimentaba su determinación para buscar la siguiente oportunidad. Así, prácticamente viviendo en su coche, Harland comenzó a sembrar la semilla de un modelo de negocio revolucionario. Sin local propio, sin un gran presupuesto, sin empleados fijos y a una edad en la que muchos se retiran, este hombre decidió empezar de cero otra vez, apostando todo a su conocimiento, a su marca personal y a la calidad de su pollo frito. Había perdido su restaurante, pero no su capacidad de soñar. Y con ese espíritu indestructible, el coronel Sanders estaba listo para comenzar la etapa más increíble de toda su historia. Capítulo 12. El momento más duro. Arruinarse a los 62 años. A sus 62 años, Harland Sanders vivió uno de los golpes más duros de toda su trayectoria. Había invertido su vida entera en levantar un restaurante exitoso, había perfeccionado una receta única y había logrado ganarse el respeto de su comunidad. Sin embargo, la autopista que desvió el tráfico acabó con su negocio y con buena parte de su estabilidad económica. Quedarse sin clientes y ver cómo la deuda lo ahogaba le generó una profunda angustia. Todo aquello por lo que había trabajado durante años parecía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Fue un golpe devastador no solo a su economía, sino también a su autoestima. Para muchos, perderlo todo a esa edad sería motivo suficiente para renunciar a cualquier intento de reconstruirse. Harland no tenía grandes ahorros, y el dinero de la pensión apenas le alcanzaba para sobrevivir. Vendió lo poco que le quedaba y se quedó prácticamente sin nada. Había pasado de ser un empresario respetado a depender casi exclusivamente de la seguridad social. Esa sensación de caída, después de tantos años de sacrificio,
le resultó insoportable en algunos momentos. Durante esas semanas difíciles, Arland atravesó un profundo proceso de reflexión. Recordó cada esfuerzo de su infancia, cada fracaso superado, cada puerta cerrada que había logrado abrir a lo largo de su vida. Se preguntó si esta vez sería diferente, si realmente había llegado su final, o si todavía le quedaba alguna posibilidad de volver a levantarse. Lo más fácil habría sido resignarse. Podría haberse conformado con su modesta pensión, intentar vivir de forma humilde y aceptar que ya había hecho bastante. Pero su carácter, formado en la dureza de la pobreza y en la disciplina del trabajo constante, no se lo permitió. El coronel Sanders no estaba hecho para rendirse, aunque todo indicara lo contrario. Aquel momento de bancarrota total, de desesperación y soledad, terminó encendiendo en él una chispa. Comprendió que aún tenía algo inigualable, su receta de pollo. Ese conocimiento, perfeccionado con años de práctica, no podía quitárselo nadie. Si había logrado enamorar a miles de clientes antes, ¿por qué no podría hacerlo otra vez, pero de una manera diferente? Fue allí, en medio de la ruina y la incertidumbre, donde nació la semilla de la franquicia. Arland entendió que ya no necesitaba un local propio para compartir su receta, sino que podía enseñarla a otros, cobrar regalías y así mantener vivo su legado. Esta idea revolucionaria le devolvió la esperanza y marcó el inicio de un camino completamente nuevo. Estaba arruinado, sí, pero no derrotado. Con su receta en la mano, el coronel Sanders se preparaba para escribir el capítulo más inspirador de su vida. Tras tomar la decisión de no rendirse, Arland Sanders se armó de valor para poner en marcha su nueva estrategia. Tenía claro que la única forma de sobrevivir era compartir su receta con otros restaurantes, cobrando una pequeña comisión por cada pieza de pollo vendida con su fórmula. Este modelo, inédito para la época, le permitió ver una oportunidad donde muchos solo habrían visto un final. Con apenas unos pocos dólares en el bolsillo, Arland se subió a su viejo coche, cargó unas cuantas muestras de su pollo y comenzó a recorrer carretera tras carretera. Dormía muchas veces en el asiento trasero, se duchaba donde podía, y vivía prácticamente en la ruta, visitando restaurante tras restaurante. Su objetivo era convencer a los dueños de que usaran su receta y le pagaran una comisión. La respuesta, al principio, fue desalentadora. Muchos empresarios lo rechazaron de forma cortante, sin siquiera probar su pollo. Otros le dijeron que no necesitaban la ayuda de un anciano de 62 años que llegaba sin ninguna garantía. Algunos ni siquiera lo escucharon. Aún así, Arland no se detuvo. Cada no que recibía lo motivaba a seguir buscando el siguiente sí. Él confiaba en el sabor de su producto y en la calidad de su método. Había invertido años en perfeccionar la receta, y tenía la certeza de que funcionaba. Esa convicción inquebrantable lo mantuvo firme en medio del rechazo, la soledad y el cansancio físico que implicaba recorrer tantos kilómetros con recursos mínimos. Poco a poco, su perseverancia empezó a dar frutos. Algunos restauranteros se atrevieron a probar su pollo, quedaron sorprendidos por su sabor y aceptaron el trato. Arland les enseñaba cuidadosamente la técnica de cocción, las proporciones exactas de especias y los secretos para lograr la textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. A cambio, recibía un porcentaje de cada pieza vendida. Este esquema permitió que, sin tener un local propio, Arland multiplicara su presencia. Su receta comenzó a expandirse a través de otros negocios, manteniendo la calidad y el sello personal del coronel. En ese momento todavía no existían franquicias tal y como las conocemos hoy, pero Sanders, sin saberlo, estaba sembrando la semilla de un modelo de negocio revolucionario. A los 62 años, cuando parecía que su carrera había terminado, Arland demostró que la experiencia, la pasión y el coraje podían ser más poderosos que la juventud y el dinero. Transformó su ruina en una nueva oportunidad, y sentó las bases de lo que muy pronto se convertiría en un fenómeno imparable. Capítulo 13. La idea de franquiciar su receta. La semilla de la franquicia comenzó a germinar mientras Arland Sanders recorría los caminos en su viejo coche, ofreciendo su receta de pollo a todo aquel que quisiera escucharla. Aunque su objetivo inicial era simplemente sobrevivir, pronto se dio cuenta de que estaba creando un modelo de negocio mucho más grande de lo que había imaginado. Arland se dio cuenta de algo fundamental:
Si otros restaurantes podían replicar exactamente su receta y su método de cocción, manteniendo la calidad y el sabor característico, entonces su pollo podría llegar a muchas más personas sin que él tuviera que abrir y operar cada local de forma personal. Este concepto, todavía incipiente, se transformó en la base de su idea de franquiciar. La propuesta era sencilla, pero poderosa. El restaurante que quisiera adoptar su receta recibiría de la formación completa, la lista de ingredientes, los secretos de la mezcla de las 11 especias, y la técnica de fritura a presión que Arland había perfeccionado. A cambio, ese restaurante se comprometía a pagarle una comisión por cada pieza de pollo vendida. Este esquema permitía que Arland se multiplicara. Sin invertir en nuevos locales ni correr el riesgo de hipotecarse otra vez. Su pollo podía difundirse a través de negocios ya establecidos, aprovechando las cocinas, el personal y la clientela de otros empresarios. Era una forma brillante de expandirse, sobre todo para alguien sin capital propio y con una edad en la que pocos se animan a comenzar de nuevo. La fuerza de esta idea residía en la confianza. Arland sabía que su receta era buena, y sabía también que su reputación como hombre trabajador y honesto le abría puertas. Los primeros restauranteros que aceptaron el acuerdo quedaron tan satisfechos con el aumento de sus ventas que comenzaron a recomendarlo a otros colegas. Así, la voz sobre el pollo del coronel Sanders empezó a crecer y a extenderse mucho más rápido de lo que él había soñado. Este primer germen de franquicia se basaba, además, en un compromiso de calidad. Arland no toleraba que los restaurantes socios modificaran su receta o descuidaran los detalles. Exigía que siguieran sus indicaciones al pie de la letra, para que el cliente recibiera exactamente el mismo sabor en cualquier lugar donde se sirviera su pollo. Este estándar fue una de las claves que aseguraron el éxito del concepto, y que harían de Kentucky Fried Chicken una marca consistente y confiable. La idea de franquiciar su receta no solo le devolvió la estabilidad económica, sino que le devolvió la pasión. Arland volvió a sentirse útil, valioso y capaz de construir algo grande. A sus 62 años, estaba empezando un camino totalmente nuevo, transformando la ruina más profunda en la semilla de un imperio gastronómico. La idea de franquiciar no solo revolucionó la vida de Arland Sanders, sino que también sentó las bases de un modelo de negocio innovador para la época. Arland entendió que su receta, por más sabrosa que fuera, necesitaba un sistema sólido de formación y control para garantizar que se replicara sin alteraciones. Por eso dedicó tiempo a crear instrucciones claras, con medidas exactas, tiempos de cocción precisos y procesos estrictos para mantener la calidad. Cada restaurante asociado recibía su capacitación personal. Arland viajaba hasta el lugar, supervisaba la preparación del pollo, revisaba la calidad de los ingredientes y se aseguraba de que su fórmula secreta no se alterara. Esta atención directa era parte de su sello personal, y también una garantía de éxito para los socios, que confiaban en él no solo como cocinero, sino como un verdadero maestro del negocio. La relación con los primeros franquiciados fue cercana. Arland entendía que la confianza era fundamental, y que un negocio no podía crecer si no se construían lazos humanos sólidos. Conversaba con los dueños, escuchaba sus preocupaciones, ofrecía consejos para atraer clientes. Por supuesto, no perdía la oportunidad de motivarlos a mantener siempre la excelencia. Esta filosofía de cercanía y respeto fue uno de los pilares que impulsaron el crecimiento de la marca. Los franquiciados sentían que formaban parte de una familia liderada por un hombre experimentado, justo y apasionado, que había construido todo desde cero y que no dudaba en compartir su conocimiento. La expansión de las primeras franquicias trajo consigo una enorme satisfacción para Arland. Cada nuevo restaurante que adoptaba su receta representaba una victoria personal, una confirmación de que su producto tenía potencial para trascender su pequeña estación de servicio y llegar a todas partes. Poco a poco, la fama del coronel Sanders se extendió más allá de Kentucky, cruzando fronteras estatales y generando un efecto de admiración que le devolvió la confianza que había perdido cuando cerró su restaurante. A través de este sistema, Arland encontró la manera de cumplir un sueño aún mayor, que su pollo frito no fuera solo el sabor de un pueblo, sino el sabor de todo un país. Y con ello, también dejó claro un mensaje poderoso: nunca es tarde para comenzar de nuevo, y ninguna ruina es definitiva cuando se cuenta con determinación, creatividad y pasión. Así, la idea de franquiciar la receta no solo salvó al coronel Sanders de la bancarrota,
sino que le abrió el camino para construir el imperio que cambiaría su vida y el mundo de la comida rápida para siempre. Capítulo 14. El rechazo de más de 1,000 restaurantes. Aunque Arlan Sanders había encontrado en la franquicia una nueva oportunidad, el camino no fue sencillo. Su idea de convencer a restaurantes para que adoptaran su receta chocó con un obstáculo tremendo: la desconfianza de los empresarios. Muchos no creían que un hombre de 62 años, con un coche viejo como oficina y sin un restaurante propio activo, pudiera ofrecerles algo que valiera la pena. Arlan recorrió una y otra vez las carreteras, golpeando puertas, presentándose con su traje blanco y su lazo negro, cargando muestras de su pollo recién preparado. Les hablaba con pasión de su receta, de su método de cocción, de la calidad inigualable que garantizaba. Sin embargo, la mayoría de dueños de restaurantes no estaba interesada. Algunos lo escuchaban con cortesía, pero lo rechazaban, otros ni siquiera se tomaban la molestia de probar el producto. Esos rechazos fueron demoledores al principio. Durante meses, Arlan durmió en su coche, vivió con lo mínimo, y soportó el peso de sentirse despreciado o incluso ridiculizado. Cada restaurante que le decía no representaba una herida a su orgullo y a sus esperanzas de reconstruir su vida. Pero Arlan había sido forjado en la adversidad desde niño. No dejó que esos golpes lo detuvieran. Al contrario, cada rechazo lo convencía más de seguir adelante. Sabía, con absoluta certeza, que su pollo era superior a cualquier otro, y que tarde o temprano alguien lo entendería. Esa fe en su producto, y en sí mismo, fue lo que le permitió resistir más de 1,000 negativas antes de lograr su primer gran contrato estable de franquicia. Este nivel de perseverancia no era común. Cualquiera en su lugar, luego de 100 o 200 rechazos, se habría dado por vencido. Pero Arlan seguía levantándose cada mañana, se ponía su traje blanco impecable, calentaba las muestras en su vieja cocina portátil, y volvía a recorrer kilómetros hasta llegar al siguiente posible socio. Su misión era clara: no importaba cuántos no escuchara, solo necesitaba un sí que le abriera la puerta. Finalmente, después de tocar a más de 1,000 puertas, encontró restauranteros dispuestos a escuchar, probar su receta y firmar un acuerdo de franquicia. Ese momento fue decisivo. Había demostrado que con calidad, constancia y espíritu inquebrantable, era posible abrirse camino aun cuando las circunstancias parecieran imposibles. La historia de estos rechazos no solo refleja el sacrificio de Arlan, sino también su convicción inquebrantable. Gracias a esa tenacidad, la semilla de Kentucky Fried Chicken empezó a crecer, sentando las bases de un éxito que ya no se detendría. A medida que pasaban los meses, Arlan Sanders acumuló experiencias que le enseñaron a perfeccionar su propuesta. Cada rechazo le dejaba alguna enseñanza: cómo presentar mejor su receta, qué argumentos reforzar, qué tipo de restauranteros podían estar más interesados y cuáles no. Fue afinando su discurso, mejorando las demostraciones, y adaptando su estilo de venta a cada contexto. El coronel comprendió que no bastaba con tener un producto excelente, también debía aprender a contar su historia de forma persuasiva. Comenzó a destacar la trayectoria de su receta, los años de perfeccionamiento, el éxito que había tenido en su propio restaurante y el compromiso con la calidad. Poco a poco, ese relato fue generando curiosidad entre algunos empresarios, que empezaron a mirar más allá de la apariencia de un anciano viajero con un coche maltrecho. Arlan también se dio cuenta de que muchos de los dueños de restaurantes temían perder el control de su cocina o ser obligados a pagar costosas regalías. Para contrarrestar esas dudas, les explicó con paciencia que su sistema era sencillo, flexible y que él mismo los acompañaría para garantizar buenos resultados. Además, enfatizó que solo cobraría un pequeño porcentaje por cada pieza de pollo vendida, y que eso representaba una ganancia compartida, no una carga. Esa transparencia y cercanía terminó siendo clave para generar confianza. Los primeros franquiciados que apostaron por él confirmaron que Arlan cumplía su palabra, que enseñaba con honestidad y se preocupaba genuinamente por su éxito. Eso motivó que su reputación mejorara, y que otras puertas comenzaran a abrirse más rápido. Aún así, el proceso no fue sencillo. Más de 1,000 negativas dejaron cicatrices en su ánimo. En muchas ocasiones se sintió cansado, dudó de su plan,
y se preguntó si estaba siendo terco en lugar de valiente. Pero cada vez que el desánimo lo amenazaba, recordaba el sabor de su receta, la reacción de sus antiguos clientes, y la certeza de que su pollo era especial. Ese recuerdo lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, su constancia rindió frutos. Con algunos restaurantes dispuestos a franquiciar, la voz se fue corriendo rápidamente. Otros empresarios vieron cómo aumentaban las ventas en los primeros locales asociados, y quisieron unirse también. Así, de forma casi artesanal y sin grandes campañas de publicidad, la red de franquicias de Arland Sanders empezó a crecer. El coronel había demostrado que un rechazo no significa el final, sino solo un paso más en el camino. Su valentía para superar más de 1,000 negativas quedó como ejemplo eterno de que la perseverancia puede transformar cualquier sueño en realidad, por difícil que parezca. Capítulo 15. Primeras franquicias y el éxito. Cuando Arland Sanders logró finalmente que algunos restauradores apostaran por su receta, comenzó a ver cómo su sueño tomaba forma real. Estos primeros franquiciados representaron un punto de inflexión, demostraron que su fórmula funcionaba no solo en su propio restaurante, sino también en otros negocios, con clientelas diferentes y en lugares distintos. Los restaurantes que adoptaron el modelo de Sanders pronto experimentaron un aumento notable en sus ventas. El pollo frito con la receta de 11 hierbas y especias destacaba sobre la competencia, y los clientes valoraban la consistencia en el sabor y la calidad, sin importar en qué ciudad estuvieran. Esta experiencia reforzó la convicción de Arland. Su sistema era replicable y podía sostenerse a gran escala. Además, el coronel se aseguró de que los primeros franquiciados comprendieran el valor de ofrecer un servicio amable y respetuoso, siguiendo los mismos principios que él había aplicado en Corbin. Para Arland, no solo era importante la receta, sino también la experiencia completa del cliente, la limpieza del local, la presentación de los platos, la rapidez, la calidez. Con su uniforme blanco, su lazo negro y su actitud cercana, Sanders supervisaba personalmente los primeros locales asociados. Viajaba con frecuencia para comprobar que la receta se preparara según sus instrucciones y que los estándares de servicio se cumplieran a rajatabla. Aunque era un hombre mayor, no le importaba el cansancio ni el tiempo que pasaba en carretera. Su prioridad era proteger la reputación de su marca. Estos primeros éxitos despertaron el interés de otros empresarios. Comenzaron a llegar solicitudes de información, llamadas y visitas de personas que deseaban replicar la experiencia. La noticia de que un coronel de Kentucky había creado un pollo frito con sabor inigualable empezó a expandirse rápidamente, primero en la región y luego más allá de sus fronteras. Para Arland, aquellos momentos fueron una mezcla de alivio y entusiasmo. Después de haberlo perdido todo, se había reinventado con un concepto innovador, y comprobaba que su visión tenía sentido. Ver cómo familias enteras disfrutaban su pollo en restaurantes que no eran el suyo, pero que respetaban su legado, le daba una enorme satisfacción personal. Sin embargo, sabía que apenas era el comienzo. Había mucho trabajo por delante para consolidar la marca, estandarizar procesos y seleccionar socios adecuados que garantizaran el éxito a largo plazo. Aún así, sentir que su receta y su nombre volvían a estar en boca de todos, era la mayor recompensa a tanto sacrificio y esfuerzo. Tras tomar la decisión de no rendirse, Arland Sanders se armó de valor para poner en marcha su nueva estrategia. Tenía claro que la única forma de sobrevivir era compartir su receta con otros restaurantes, cobrando una pequeña comisión por cada pieza de pollo vendida con su fórmula. Este modelo, inédito para la época, le permitió ver una oportunidad donde muchos solo habrían visto un final. Con apenas unos pocos dólares en el bolsillo, Arland se subió a su viejo coche, cargó unas cuantas muestras de su pollo y comenzó a recorrer carretera tras carretera. Dormía muchas veces en el asiento trasero, se duchaba donde podía, y vivía prácticamente en la ruta, visitando restaurante tras restaurante. Su objetivo era convencer a los dueños de que usaran su receta y le pagaran una comisión. La respuesta, al principio, fue desalentadora. Muchos empresarios lo rechazaron de forma cortante, sin siquiera probar su pollo. Otros le dijeron que no necesitaban la ayuda de un anciano de 62 años que llegaba sin ninguna garantía. Algunos ni siquiera lo escucharon. Aún así, Arland no se detuvo.
Cada no que recibía lo motivaba a seguir buscando el siguiente sí. Él confiaba en el sabor de su producto y en la calidad de su método. Había invertido años en perfeccionar la receta, y tenía la certeza de que funcionaba. Esa convicción inquebrantable lo mantuvo firme en medio del rechazo, la soledad y el cansancio físico que implicaba recorrer tantos kilómetros con recursos mínimos. Poco a poco, su perseverancia empezó a dar frutos. Algunos restauranteros se atrevieron a probar su pollo, quedaron sorprendidos por su sabor y aceptaron el trato. Arland les enseñaba cuidadosamente la técnica de cocción, las proporciones exactas de especias y los secretos para lograr la textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. A cambio, recibía un porcentaje de cada pieza vendida. Este esquema permitió que, sin tener un local propio, Arland multiplicara su presencia. Su receta comenzó a expandirse a través de otros negocios, manteniendo la calidad y el sello personal del coronel. En ese momento todavía no existían franquicias tal y como las conocemos hoy, pero Sanders, sin saberlo, estaba sembrando la semilla de un modelo de negocio revolucionario. A los 62 años, cuando parecía que su carrera había terminado, Arland demostró que la experiencia, la pasión y el coraje podían ser más poderosos que la juventud y el dinero. Transformó su ruina en una nueva oportunidad, y sentó las bases de lo que muy pronto se convertiría en un fenómeno imparable. Capítulo 13. La idea de franquiciar su receta. La semilla de la franquicia comenzó a germinar mientras Arland Sanders recorría los caminos en su viejo coche, ofreciendo su receta de pollo a todo aquel que quisiera escucharla. Aunque su objetivo inicial era simplemente sobrevivir, pronto se dio cuenta de que estaba creando un modelo de negocio mucho más grande de lo que había imaginado. Arland se dio cuenta de algo fundamental: si otros restaurantes podían replicar exactamente su receta y su método de cocción, manteniendo la calidad y el sabor característico, entonces su pollo podría llegar a muchas más personas sin que él tuviera que abrir y operar cada local de forma personal. Este concepto, todavía incipiente, se transformó en la base de su idea de franquiciar. La propuesta era sencilla, pero poderosa. El restaurante que quisiera adoptar su receta recibiría de la formación completa, la lista de ingredientes, los secretos de la mezcla de las 11 especias, y la técnica de fritura a presión que Arland había perfeccionado. A cambio, ese restaurante se comprometía a pagarle una comisión por cada pieza de pollo vendida. Este esquema permitía que Arland se multiplicara, sin invertir en nuevos locales ni correr el riesgo de hipotecarse otra vez. Su pollo podía difundirse a través de negocios ya establecidos, aprovechando las cocinas, el personal y la clientela de otros empresarios. Era una forma brillante de expandirse, sobre todo para alguien sin capital propio y con una edad en la que pocos se animan a comenzar de nuevo. La fuerza de esta idea residía en la confianza. Arland sabía que su receta era buena, y sabía también que su reputación como hombre trabajador y honesto le abría puertas. Los primeros restauranteros que aceptaron el acuerdo quedaron tan satisfechos con el aumento de sus ventas que comenzaron a recomendarlo a otros colegas. Así, la voz sobre el pollo del coronel Sanders empezó a crecer y a extenderse mucho más rápido de lo que él había soñado. Este primer germen de franquicia se basaba, además, en un compromiso de calidad. Arland no toleraba que los restaurantes socios modificaran su receta o descuidaran los detalles. Exigía que siguieran sus indicaciones al pie de la letra, para que el cliente recibiera exactamente el mismo sabor en cualquier lugar donde se sirviera su pollo. Este estándar fue una de las claves que aseguraron el éxito del concepto, y que harían de Kentucky Fried Chicken una marca consistente y confiable. La idea de franquiciar su receta no solo le devolvió la estabilidad económica, sino que le devolvió la pasión. Arland volvió a sentirse útil, valioso y capaz de construir algo grande. A sus 62 años, estaba empezando un camino totalmente nuevo, transformando la ruina más profunda en la semilla de un imperio gastronómico. La expansión de KFC transformó profundamente la vida de Arland Sanders. Aunque su tiempo estaba ocupado supervisando franquicias, dando entrevistas y atendiendo compromisos públicos, él nunca perdió el entusiasmo por seguir aprendiendo. Incluso a una edad avanzada, permanecía curioso y con el deseo constante de mejorar. Arland también comenzó a reflexionar sobre su propio legado. Entendía que ya no era solo el hombre que había rescatado su vida de la quiebra, sino el símbolo de un modelo de franquicias exitoso y, aún más importante,
la imagen de alguien que se había negado a rendirse. Por eso, dedicaba parte de su tiempo a motivar a jóvenes emprendedores, compartiendo su historia para demostrar que los límites muchas veces solo existen en la mente. A medida que la red de franquicias creció, Arlan tuvo que adaptarse a nuevos retos, incluyendo la llegada de inversores interesados en adquirir parte del negocio. Las negociaciones para ceder la gestión de la marca fueron complejas, pues Arlan temía que se diluyera su filosofía de calidad y servicio. Aún así, terminó aceptando vender la compañía en parte, con la condición de conservar un rol activo como embajador de la marca. Este acuerdo le permitió dedicarse a lo que más disfrutaba: relacionarse con los clientes, recorrer restaurantes, conversar con empleados y mantener viva la esencia de su producto. Ya no cargaba con toda la responsabilidad administrativa, pero seguía siendo la figura central de la compañía, recordando a todos los franquiciados la importancia de cuidar cada detalle. Durante esta etapa, Arlan se convirtió en un verdadero ícono cultural. La gente no solo admiraba su receta, sino también su tenacidad y la capacidad de reinventarse a cualquier edad. Su rostro apareció en publicidades, carteles y empaques, consolidándose como parte inseparable de la marca. A pesar de los cambios, el coronel nunca perdió su sencillez. Su trato afable, su respeto por las personas y su humildad al contar su historia siguieron siendo parte fundamental de su carácter. Para él, la mejor recompensa no era el dinero ni la fama, sino ver a las familias reunidas alrededor de su pollo frito, compartiendo momentos de alegría y sintiéndose como en casa. Así, Arlan Sanders demostró que el éxito verdadero no consiste solo en lograr un crecimiento económico, sino en mantenerse fiel a los valores que le dieron origen. Y aunque la cadena de restaurantes seguiría expandiéndose por todo el mundo, su legado personal permanecería inalterable, el de un hombre que convirtió cada obstáculo en una nueva oportunidad para soñar más grande. Capítulo 17. Legado, reflexiones y enseñanza final. La historia de Arlan Sanders, el coronel, va mucho más allá de una receta de pollo exitosa. Es la historia de un hombre que, enfrentando la adversidad desde niño, construyó un sueño con sus propias manos y se negó a rendirse, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Su vida se convirtió en ejemplo de perseverancia, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo y que cada caída puede transformarse en una oportunidad para crecer. Arlan dejó un legado que impactó no solo en el mundo empresarial, sino también en el corazón de millones de personas que ven en su historia un faro de motivación. Mostró que los valores sencillos, como la honestidad, la dedicación, el respeto y el compromiso con la calidad, pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Hasta el final de su vida, Arlan siguió recorriendo restaurantes, hablando con los clientes y compartiendo su relato. Tenía claro que no quería ser solo una imagen en un cartel publicitario, sino un ejemplo vivo de que la pasión por lo que uno hace puede inspirar a otros. Esa pasión era la fuerza que lo mantenía activo, incluso en la vejez, con el mismo entusiasmo que cuando empezó a cocinar para sus hermanos siendo niño. Para Arlan, su pollo frito no era únicamente un producto, era la manera de compartir un mensaje más grande, que cualquier persona, en cualquier momento de la vida, tiene derecho a perseguir sus sueños y a construir algo que perdure. Ese concepto de dignidad y esperanza quedó grabado en la identidad de Kentucky Fried Chicken, mucho más allá de las ganancias o los locales abiertos alrededor del mundo. El coronel Sanders vivió convencido de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes se atreven a buscarla. Su receta de 11 hierbas y especias fue solo el vehículo para demostrarlo, pero el verdadero ingrediente secreto de su éxito fue su carácter, la fe en sí mismo y la voluntad de intentarlo una vez más, sin importar la edad, la pobreza o las circunstancias. A lo largo de su vida, Arlan Sanders nos dejó una lección invaluable. El éxito no es cuestión de suerte ni de juventud, sino de perseverancia, pasión y resiliencia. Nos enseñó que no importa cuántas veces caigamos, lo esencial es levantarse con más fuerza y seguir adelante. Su historia inspira a millones de personas alrededor del mundo, especialmente a aquellos que creen que ya es demasiado tarde para empezar o que las oportunidades se han agotado. El coronel nos demuestra que la edad es solo un número, y que siempre hay espacio para reinventarse y construir un futuro mejor. Este legado va más allá del famoso pollo frito. Es un testimonio de la capacidad humana para superar obstáculos, para aprender de los fracasos y para transformar las adversidades en oportunidades.
Arland Sanders se convirtió en un símbolo de esperanza y motivación para emprendedores, trabajadores y soñadores de todas las edades. En estos tiempos donde la rapidez y la juventud parecen dominar el mundo, su historia nos recuerda la importancia de la experiencia, la paciencia y la dedicación constante. Nos invita a no rendirnos ante los golpes de la vida, a mantener viva la pasión por lo que hacemos, y a creer firmemente que el éxito es alcanzable para quienes trabajan con honestidad y empeño. Así, cerramos esta gran historia con una invitación para ti. No importa en qué etapa de la vida estés, ni cuántas veces hayas enfrentado la derrota, siempre puedes levantarte y buscar ese sueño que te llena el corazón. Que la historia del coronel Sanders sea la chispa que encienda tu propia pasión y te impulse a escribir un capítulo extraordinario en tu vida. Ahora que conoces la historia del coronel Sanders, piensa en esto. ¿Qué te está deteniendo para empezar tu propio camino hacia el éxito? ¿Qué excusas has puesto para no intentarlo? Recuerda que nunca es tarde para cambiar tu vida, reinventarte y perseguir tus sueños con pasión y determinación. Cada paso que des, por pequeño que sea, te acerca a esa meta que hoy parece lejana. Usa la historia del coronel como un recordatorio de que la perseverancia y el trabajo constante pueden superar cualquier obstáculo, incluso los más grandes. Si hoy te sientes inspirado, te invito a que lo pongas en práctica. No dejes que la edad, el miedo o las dificultades te paralicen. Tú también puedes escribir un capítulo extraordinario en tu vida, lleno de aprendizajes, victorias y satisfacción personal. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras que te impulsen a crecer cada día. Dale like si este vídeo te ha gustado y comparte este contenido para que llegue a más personas que, como tú, necesitan un impulso para creer en sí mismas. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda que tu mejor momento es ahora. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de perseverancia y éxito. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like para apoyar el canal y ayudar a que más personas descubran estas historias que inspiran. También te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo que te ayudará a crecer y motivarte cada día. Y por último, comparte este vídeo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales. Así juntos podemos llegar a más personas que necesitan un impulso para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.